gracias por su tiempo, muchas gracias por asistir a nuestro seminario y pues disfruten del conocimiento de Agustín y Giselle. Bueno, muchas gracias. Voy a conectar un momentito la cámara para que pues vean con quién están hablando, gusten saludarles. Ahorita pues la vamos a minimizar para poder tener un mejor manejo del programa. Iniciamos entonces. Ok, vamos a iniciar primero agradeciendo a Sigurat y a todos los asistentes por estar acá y tomarse un poquito de tiempo para aprender un nuevo método o simplemente profundizar en él, como un método de control de proyectos específicamente de obras de construcción, aunque quiero aclararles que este método no es nada más para controlar obras de construcción, puede controlar cualquier tipo de proyecto, lo iremos viendo pues poco a poco. Ok, en este seminario pues iniciaremos definiendo lo que es el valor ganado y los índices que utiliza este método, como son los empleados en el control periódico de la obra y como herramientas predictivas del comportamiento futuro del proyecto. Y por último, analizaremos un caso práctico bien interesante, aplicado al control de obras de movimiento de tierra, específicamente en parcelas urbanizadas. En primera instancia, vamos a definir lo que significa un proyecto, utilizando una definición que, a mi parecer, se adapta bastante al concepto de proyecto de construcción, como lo es una serie de tareas relacionadas parcialmente ordenadas y dirigidas a la obtención de un resultado en un periodo de tiempo. Dentro de los 5 grupos que integran la dirección del proyecto, según la guía del PMBOK del PMI, pues vamos a hacer énfasis en el grupo de seguimiento y control. Sin embargo, como el nombre del grupo lo indica, si al controlar se evidencia algún tipo de problema o desviación en el que se deba ajustar algo, entonces pues deberemos volver a retomar los grupos anteriores realizando pues una especie de ciclo. En la definición del grupo de procesos de control del PMBOK se hace referencia a algo fundamental como lo es identificar posibles problemas oportunamente y adaptarlo a acciones correctivas. Bien importante esta parte. Otra cosa de importante es que no solo se controla para informar, sino como una herramienta de optimización del proyecto. Además, el hecho de controlar algo pues no genera ningún tipo de valor agregado. Bueno, solo asustar un poquito al que se está supervisando, pues a menos que se tome algún tipo de acción ante ese reporte de la información recolectada. No solo es importante pues recoger bien las variables que se van a medir en ese control, sino su forma de medición y el momento en que estos controles son ejecutados, ya que es bastante frecuente que el tiempo propicio para tomar decisiones correctivas ya haya pasado. El control de proyectos, en primera instancia, no debe ser un obstáculo en el normal desarrollo del proyecto, ni desviar tampoco demasiado la atención de las unidades técnicas. Pues al mismo tiempo, el sistema de control pues debe ser equilibrado entre el monto de las obras que se quieran controlar y el costo pues de la implementación del sistema. Se debe tener una unidad responsable o se recomienda una unidad responsable centralizada que defina todos aquellos criterios que se van a utilizar, los métodos de cálculo y la periodicidad del control, su veracidad y su oportunidad. Entonces, en la mayoría de los proyectos, pues se generan unas preguntas muy frecuentes, como lo son, ¿cuánto dinero se ha gastado en el proyecto? ¿Cuánto costará el proyecto finalmente? ¿Cuánto se ha avanzado hacia las metas propuestas? ¿Es posible medir el trabajo que se ha realizado hasta el momento? ¿Cuándo se terminará el proyecto? ¿O cuánto falta para terminar el proyecto? Pues les tengo una buena noticia. Todas estas preguntas pueden ser respondidas con la utilización del método del valor ganado. Ahora bien, existen varios métodos que permiten controlar un proyecto, entre los cuales tenemos el día de hoy el valor ganado, que utiliza el costo o coste, como le llaman en España, como medida común para evaluar tanto el desempeño del cronograma como de los costos.
Se pudiera decir que el valor ganado es una herramienta, es una técnica, es un sistema, una metodología, o en fin, todas ellas juntas. Expertos en la materia, por lo general, difieren en su denominación. Se dice que es una técnica porque interrelaciona lo planificado, el trabajo efectivamente realizado y los costes reales. También se puede decir que es un sistema complejo de gestión. Se dice también que es una herramienta que analiza el pasado del proyecto y lo proyecta hacia el futuro. O finalmente, una metodología que genera reportes. Finalizaremos pues acá en el seminario usando la acepción de que es una metodología y concluyendo que este método puede ser aplicable a cualquier tipo de proyecto o industria. ¿Cuál va a ser la diferencia? En la dificultad que pueda establecer la forma de medición del trabajo realizado. Porque, por ejemplo, en proyectos de informática, ¿cómo mides tú el trabajo ejecutado realmente? Si tú tienes es una cosa algo subjetiva en donde establecer el porcentaje de trabajo ejecutado hasta el momento puede complicarse. Entonces, ahí puede ser la diferencia en la dificultad de aplicar el método en uno o determinado proyecto o en una o determinada industria. Una de las ventajas del valor ganado es que no solo realiza una evaluación de la situación actual del proyecto, sino que permite hacer aproximaciones futuras del mismo. Y todo esto a través de la evaluación de variaciones e índices de tendencias, tanto de costos como del cronograma. Como dato curioso, el valor ganado nace en Estados Unidos más o menos en la década de los años 60, por medio del Departamento de Defensa en unas cuestiones de un proyecto de misiles, de balística. Y fíjense que así les habrá gustado pues, la efectividad del método, que desde el año 90 en Estados Unidos, pues todos los proyectos que se generen de la agencia federal hacen obligatoria la utilización del método del valor ganado en proyectos con montos mayores a los 20 millones de dólares. Respecto a este tema, pues han surgido varios tipos de publicaciones, como por ejemplo el estándar ANSI 748. El PMBOK, por ejemplo, lo empieza a nombrar desde el año 87 y lo toma, pero como de forma muy superficial. Ya en el año 2011, pues el PMBOK publica en su segunda edición, en el que incluye el valor ganado como un sistema de vinculación al estándar ANSI 748 y con pues mucho más detalle que en versiones anteriores. El valor ganado solo necesita 3 insumos para realizar sus estimaciones y proyecciones. Así de simple. Solo 3 números necesitamos. ¿Cuáles son? Ahí lo tienen detalladito. El monto planificado a la fecha de estudio, ¿verdad? Que viene siendo PB, en las siglas en inglés, tratamos de utilizar siglas en inglés para hacerlo de forma universal, aunque pues el PMBOK está en idioma inglés y hay muchas traducciones al respecto, pero por lo general utilizamos pues siglas en inglés. Entonces tenemos valor planificado, ¿sí? Luego tenemos el monto del trabajo efectivamente ejecutado, que es lo que le llamamos valor ganado con las siglas EB. Y por último, el último número que necesitamos para aplicar el método es el costo real de ese trabajo que acabamos de ejecutar, con sus siglas AC. Entonces, analicemos variable por variable. ¿Cómo se estima el valor ganado? Bueno, fácil, sumando la cantidad ejecutada, multiplicándola por su precio unitario, y así para cada una de las actividades o tareas definidas en todo el proyecto. Y aquí nos vamos a detener un momento. Por ejemplo, en obras de construcción, cuando queremos saber en un determinado momento el avance de una actividad, esta se puede cuantificar por la cantidad ejecutada. Por ejemplo, un encofrado lo podemos medir en metros cuadrados, un hormigón en metros cúbicos, unas tuberías en metros lineales y un acero de refuerzo en kilos, etc. Entonces, agarramos esas cantidades y las multiplicamos por su precio unitario. O en su defecto, pues, ¿cuánto porcentaje del total presupuestado de esos metros cuadrados o metros cúbicos llevamos ejecutados hasta el momento? Y lo multiplicamos aquí sí por el monto total de esa actividad, que es el que está en el presupuesto.
Una vez obtenidos esos montos equivalentes a los avances por actividad, pues estos se suman y ese sería el valor ganado hasta la fecha de análisis. Podrán ver que todo lo que hemos dicho, pues de repente parece complicado, no es nada complicado. Más adelante vamos a hacer un ejemplo bien sencillo, donde podrán ver cómo estimarlo. Ok, ya hablamos del valor ganado, ahora vamos con el valor planificado. Pues equivale al monto que según el presupuesto base se debe haber ejecutado al momento que estamos haciendo el análisis. Y por último, tenemos el costo real, o el AC, que representaría el monto total que efectivamente se ha gastado por las actividades que se han ejecutado hasta la fecha. Ahora bien, para construir esas curvas que ustedes ven en la parte inferior derecha, para hacer esas curvas solo se debe obtener cada uno de los montos de esos tres valores en una escala de tiempo, días, semanas o mes, de forma acumulada para cada una de esas variables. Por ejemplo, si analizamos acá, la única curva que continúa hasta el final es la del valor planificado, porque eventualmente ya tenemos un cronograma del todo el desarrollo de la obra y un presupuesto. Solamente tenemos valores de los costos reales hasta la fecha de costo de corte, así como los valores del valor ganado. En este caso podemos analizar o interpretar esta curva de la siguiente manera. Si yo en este momento que hice el corte hubiese ejecutado lo que realmente he planificado, esta curva azul debería coincidir con la roja. Entonces podemos ver que en el eje de las Y, que es el costo, tenemos menos costo de lo planificado. Quiere decir que voy retrasada en la ejecución. Pero al mismo tiempo puedo ver que he gastado más dinero que el que yo realmente planifiqué. Concluimos. Entonces, si yo hiciera una fecha, en esta fecha de corte y así, hiciera una evaluación y yo pueda afirmar de que todo está perfecto, las tres curvas deberían coincidir. Si esas no coinciden, entonces habrán adelantos, retrasos, sobrecostos o pues ganancia de costos. Más adelante vamos a explicar lo que significa este SB, que aquí gráficamente ya lo podemos ver, que es la diferencia entre lo que realmente ejecutaste y lo que planificaste, y el CB viniera siendo lo que, la diferencia en dinero, ¿sí? Hablamos de dinero acá, de lo que ejecuté con lo que gasté por ejecutar esas actividades hasta el momento. Y el BAC es el monto total del presupuesto planificado. Entonces, siempre tenemos para el valor ganado pues unos insumos básicos como es el WBS, hecho en base a entregables, un cronograma y un presupuesto, y de ahí se van a generar pues estas tres variables que son los únicos insumos que se necesitan para aplicar el método del valor ganado. O sea, yo necesito estos tres datos para cada fecha de corte que yo quiera hacerle la evaluación al proyecto. Acá tenemos pues las métricas que tiene el valor ganado. Lo podemos dividir en dos grandes fases. Una parte que nos da reportes sobre el cronograma y otra parte que nos da reportes sobre el costo. Entonces, en la parte de cronograma son muy sencillas las fórmulas, solamente es restar el valor ganado en ese momento, que es el monto del trabajo ejecutado en la fecha de corte, menos lo que tú planificaste que se ejecutara en ese momento. Lo restas y ya tenemos la variación del cronograma, con sus siglas SB, Schedule Variance. Luego tenemos el SPI, que es el índice de rendimiento del cronograma, que es a tomar el valor ganado y dividirlo entre el valor planificado. Entonces esto nos va a decir más o menos cómo vamos con el rendimiento en cuanto al cronograma. En los lados del costo también las fórmulas son muy sencillas. Tomar nuevamente el valor ganado y restarle los costos que te generaron realmente ejecutar ese trabajo realizado. Y igualmente tenemos un índice del rendimiento del costo que es tomar el valor ganado y simplemente dividirlo entre esos costos que incurriste para ejecutar esa actividad. Simplemente 4 fórmulas que expresan variaciones. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es eso que en el cronograma yo resto dinero y hablo de cronograma? Bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a analizar esas variaciones de las que les estoy comentando.
Si yo les digo que la variación del costo es el monto del trabajo efectivamente realizado menos el costo que me generó ejecutar ese trabajo, me va a dar pues la variación del costo. Ahí no hay ningún problema porque estamos colocando euros con euros y te va a dar una diferencia de costo. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo podemos interpretar? Pues si yo gasté más dinero del que yo tenía para ejecutarlo, pues estoy en un sobrecosto y esto me va a dar un símbolo pues negativo. Entonces podríamos afirmar que los costos están por encima de lo previsto. Ahora, ¿qué pasa con el cronograma? Yo tomo un dinero y le resto un dinero y hablo de cronograma, es como extraño, ¿no? Pero así trabaja el valor ganado. Entonces dice, si lo planificado es mayor que lo que ejecuté, pues entonces voy retrasado, el proyecto va retrasado, y si el valor ganado pues es mayor o ejecuté más que lo que tenía planificado, entonces pues yo voy bien en el tiempo. Aquí tienen un resumen, si los valores dan positivos ambos, pues yo voy bien en cuanto a tiempo y costes, si voy positivo en tiempo y negativo en costes, o en pues, sus casos contrarios. Es muy fácil pues interpretar estas variaciones. Ahora bien, los índices, lo que habíamos hecho son variaciones, ahora vamos con los índices, simplemente es lo mismo pero dividido. Entonces, ¿qué va a representar un CPI? El trabajo ejecutado por unidad de recurso que yo gasté. Entonces, si el numerador pues es mayor que el denominador, pues me va a dar mayor que 1, yo podré decir que yo tengo unos costos por debajo de lo previsto. Voy muy bien, voy con un número mayor de 1. Si yo voy perfecto según el cronograma, pues esto me dará 1, porque este número el numerador será igual al denominador. En cuanto al SPI, que es cuestión de rendimiento, pues yo tendré un valor monetario, que es el valor del trabajo efectivamente realizado, entre lo que yo planifiqué. Entonces, igualito. Si el valor ganado es mayor que el valor planificado, pues me va a dar mayor que 1 y yo voy a ir con un proyecto adelantado. Y si va menor que 1, pues podré decir que voy atrasada o que voy mal. Muy bien. No solamente el valor ganado te da esos reportes, también te puede hacer proyecciones a futuro, porque recuérdense que la única curva que yo tengo hasta el momento del corte es la del valor planificado. Yo no sé qué va a pasar después, son predicciones, son proyecciones. Entonces, ¿qué hace el método del valor ganado? En base al desarrollo de cómo vienes tú ejecutando tu proyecto, él te puede estimar cuánto va a ser el monto total de tu obra si tú sigues trabajando como vienes trabajando. Entonces, se incluyen dos nuevas variables, lo que es el ETC, que significa el estimado para finalizar, que lo vemos acá en la curva, que es la diferencia del monto final que te generó, ya sea con un sobrecosto o con un ahorro, menos el costo que tú tienes en ese momento. Entonces, yo estoy parada en este punto de corte y yo quiero saber cuánto dinero me falta para yo terminar el proyecto si yo continúo con las tendencias de ejecución que vengo hasta el momento. Entonces, simplemente es restar el back. Recordemos que el back es el presupuesto a la conclusión o el monto total de mi presupuesto base. A eso le resto el monto que yo he ejecutado en ese momento y me va a dar pues el valor del monto que falta por ejecutar. Pero si se fijan, tenemos como dos versiones. Yo puedo calcular ese ETC, recuérdense que esto es una proyección, yo no sé cuánto me va a dar, yo lo puedo decir que yo voy muy bien, yo voy más o menos con lo que va el desarrollo de un proyecto normal, entonces yo pudiera calcular el ETC con esta fórmula que está acá abajo, que es una proyección típica del proyecto, fíjense que es la misma pero dividida entre el CPI, o sea que yo estoy diciendo que mi proyecto se está comportando muy bien con los costos que yo tenía planificado. Entonces yo estimo mi ETC con esta fórmula y puedo determinar el EAC, que es el monto total al final ya del proyecto, sumando lo que tengo de costo actual más ese valor, o de esta manera. Ahora, ¿cuál fórmula utilizo? Fíjense que aquí tengo estas dos y acá abajo tengo otras dos. ¿Qué es atípico? Por ejemplo, en América Latina vino el sindicato y paró la obra, se desbordó un río, o los materiales no llegaron por un problema de fabricación, un problema atípico, que no es lo normal. Entonces puedo estimar el monto total de la obra con esta fórmula. Y si mi proyecto viene normal, puede ser retrasado un poco, como siempre puede suceder, o adelantado
un poco, entonces podré utilizar las fórmulas de abajo. Les adelanto que si utilizan las fórmulas de abajo, que son las proyecciones típicas, son números mucho más conservadores. ¿Qué quiere decir? Que les va a dar un monto final mayor a que se utilizan las fórmulas de un proyecto atípico, simplemente como acotación. Ok, hay otra proyección que también me genera el valor ganado, que simplemente es una división, un cociente de lo que nos queda por hacer y lo que nos queda disponible de dinero, y se llama índice del desempeño de trabajo por completar. Entonces, ¿qué me está diciendo este índice? ¿Qué eficiencia se debe alcanzar en el trabajo restante para cumplir con la meta que yo me tenía propuesta? Y un último índice que es simplemente una resta que se utiliza por lo general para dar reportes, que dice, yo estoy en un determinado momento y yo digo, bueno, ¿cuánto dinero me va a hacer falta para yo terminar el proyecto? Porque ya yo sé que yo voy mal. Entonces simplemente yo resto el monto presupuestado menos este valor EAC que ya lo calculé en las fórmulas anteriores, que es el monto total que me va a dar ya con mis retrasos. Entonces aquí yo voy a poder ver si el EAC me da igual que el planificado, pues perfecto, no me va a hacer falta ningún tipo de dinero. Pero si la proyección futura me da un número mayor al que yo planifique, yo le podría reportar a mis jefes que va a hacer falta dinero, cosa que nadie quiere, ¿no? Pero lo podríamos predecir en una forma temprana. Muy importante aclarar. En las primeras etapas de los proyectos, es recomendable ya pasar un 15% más o menos de ejecución para que esas proyecciones vayan siendo un poco fiables, porque al inicio del proyecto pues hay menos cantidad de actividades ejecutándose, por lo tanto esas proyecciones van a ser pues no tan exactas. Ajá, lo que habíamos hablado, que cómo es eso que yo estoy hablando de presupuesto, de avance en cronograma en tiempo, pero yo estoy usando valores en dinero. Entonces, ¿cómo es eso que yo voy retrasada en tantos dólares o en tantos euros? ¿Sí? Es un poco extraño. Entonces, hay una debilidad o una flaqueza que tiene el valor ganado, que es que al final del proyecto, el valor ganado va a coincidir con el valor planificado. Les muestro acá en la curva del lado derecho, ¿no? La curva azul viene siendo mi valor planificado que yo hice según mi cronograma y según mi presupuesto. Muy bien. La curva roja son los costos y la curva verde es el valor ganado. Se supone que al final de la obra yo debía haber ejecutado todo lo que decía en el presupuesto. Entonces, al restar estos dos valores que van a ser iguales, esta variación me va a dar cero. Y es mentira, entonces yo voy a decir que yo terminé en tiempo. No puede ser. Yo terminé retrasada, pero ¿cómo es posible que este índice de variación me dé cero? Ustedes también me podrían decir, bueno, ¿y qué pasa si en la mitad del proyecto yo tengo que cambiar el presupuesto porque cambié de alcance, el dueño quiere que ahora incremente no sé, tantos metros cuadrados o que haga una habitación más, en fin, ese presupuesto puede cambiar durante el transcurso del proyecto, pero simplemente, ¿qué hay que hacer? Cambiar la línea base. Esa línea azul pues va a cambiar y usted la vuelve a dibujar y va a trabajar con esa nueva línea base, pero igualito al final del proyecto, pues el valor ganado, que viene siendo el trabajo realmente ejecutado, tiene que coincidir con el monto planificado. Y esto sigue dando cero. Y no puede ser porque es un error. Entonces, ¿qué pasa? Walter Lippke, que es un estadounidense, pues propuso un método nuevo que se llama programación ganada, que ya también se las voy a explicar, en donde realiza de forma gráfica unos cálculos y puede establecer que estas variaciones ya no estén en función de costos, sino de tiempo. O sea, ya yo puedo afirmar que voy tantos días retrasada o tantos días adelantada y no hablar de que voy retrasada en 2.000 euros. Ya eso sería como extraño, ¿no? En cuanto al otro indicador de cronograma, que es el SPI, fíjense, el valor ganado entre el valor planificado igual. Al final del proyecto, pues esto tiene que ser dos números iguales y me va a dar uno, cosa que está errada, ¿sí? Entonces, como conclusión, nos permite el valor ganado, pues identificar de forma clara cuando el proyecto está atrasado o adelantado según el cronograma. Pues simplemente con un signo negativo me indicará retraso y con un signo positivo, pues un adelanto. Cuando el proyecto se atrasa hacia el final del proyecto, este índice del rendimiento del cronograma, el SPI,
ya pierde su representatividad. Algunos autores dicen que esos valores, el SB y el SPI, empiezan a perder efectividad pasados entre el 65% aproximadamente. No es un valor exacto, pues depende del proyecto, ¿no? Pero aproximadamente después de ese valor de ejecución, ya estas dos variaciones pues no me dan valores reales. Pero para eso existe la programación ganada que ya les voy a comentar al respecto. Además, permite identificar claramente cuánto puede costar el proyecto a partir del rendimiento actual, más no del tiempo. Aquí está el ejemplo. Vamos a hacer un break con la programación ganada y vamos a ejemplificar con algo bien sencillito lo que hemos visto hasta ahora. Yo quiero realizar una construcción de una losa maciza, este es mi cronograma, el proyecto completo dura 16 días, tengo 4 actividades, cada actividad ven los colores, y ahí tenemos la duración, del lado derecho donde dice valor planificado, pues tenemos los costos por cada una de la actividad, y mi precio total del presupuesto es 6.864,63 unidades monetarias, quieran llamar dólares, euros, bolívares, soles o lo que ustedes consideren. Después que ya tengo mi cronograma con mis precios, pues yo voy a establecer mi línea base del proyecto, que es con quien yo voy a construir la curva. ¿Cómo se hace eso? Bueno, entonces yo voy a estimar cuánto dinero necesito ejecutar en cada uno de estos días. Esta escala de tiempo la pueden hacer mensual, diaria, semanal, como ustedes consideren en el proyecto. Luego, en la fila de abajo, pues se van a ir sumando de forma acumulada cada uno de estos montos por día hasta que el último coincida con el precio total del presupuesto. Hasta ahí vamos bien. Con eso, pues podemos graficar nuestra curva azul, que veíamos en las gráficas anteriores, o roja, con los valores acumulados, según el presupuesto y el cronograma. Muy bien. Ahora yo digo, yo quiero hacer un control el día 11. Yo ya empecé la obra y yo quiero hacer un control de cómo voy en el día 11. Acá rápidamente, si ustedes tienen esta tablita hecha, ya sea en Microsoft Project, en Primavera o cualquier programa de gestión de proyectos, se los puede obtener o simplemente con Excel, no es necesario tampoco. Depende también la complejidad del proyecto y el número de actividades y tareas, ¿no? Por supuesto. Entonces aquí yo el día 11 puedo decir que yo debí haber ejecutado 3.455,25 unidades de dinero. Entonces, ¿cómo calculo yo este 3.455,25 por partes para explicárselos, ¿no? Entonces yo digo, el encofrado. ¿Cuánto tenía yo que haber ejecutado de encofrado al día 11? Bueno, yo debía haber ejecutado un 91,66% según mi planificación. Pues lo multiplico por mi precio unitario, que está acá a la derecha, y me da un número. Ahora, ¿cuánto yo debía haber ejecutado la actividad amarilla, que es la colocación de acero? Yo debía haber ejecutado un 40% de la actividad, lo multiplico por el precio unitario y me da otro número. Entonces, en el día 11, yo tendré un valor planificado de la suma de estas dos actividades. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestro primer insumo para el valor ganado, para calcularlo el día 11. Ahora voy a estimar cuánto es el valor ganado o cuánto es el trabajo ejecutado realmente que yo llevo al día 11. Entonces yo me percato que yo en la primera actividad, ¿se acuerdan en la lámina anterior? Yo tenía que haber ejecutado un 91%, pero realmente llevo es un 83%. Entonces, pues eso es lo que llevo, eso es lo que llevo. Aquí viene un establecimiento de cómo decir cuánto llevo. Más adelante les digo varias formas cómo estimarlo. En construcción, por lo general, nosotros decimos, si vamos a tener tantos metros cuadrados en 11 días, entonces yo digo tantos metros cuadrados en 11 días y podré tener cuántos metros cuadrados debo ejecutar por día. Y así podría sacarlo en porcentaje. Lo multiplico por el precio y ya lo tengo. La actividad 2, que viene siendo la colocación de acero de refuerzo, yo tenía que haber ejecutado un 40%, sin embargo, solo llevo un 20%. Entonces yo digo 20% por el precio unitario de la actividad y me da este valor. Sumo los dos valores y yo puedo decir que llevo ejecutado en dinero al día 11 2.844,62 dólares, euros o lo que ustedes consideren. Ya tengo mi segundo insumo. Me falta uno que es el costo real. Entonces aquí sí
No podemos estar inventándolos ni calculándolos, simplemente tomar los datos que proporciona la contabilidad de la empresa de cuánto yo he ejecutado hasta el momento. ¿Sí? Ojo, ojo, muy importante, es el monto que me costó ejecutar ese 83%. No es que yo compré todo el acero de refuerzo y yo lo voy a colocar aquí porque eso me costó tanto y yo lo voy a colocar de una vez. No, usted va a colocar solo el costo del trabajo efectivamente realizado, porque si no estarías colocando pues valores de más. Muy bien, ya tenemos nuestra tercera variable definida. Y acá les traigo paso a paso cómo hacer la cuenta de las métricas del valor ganado. A la izquierda tenemos nuestros tres insumos, valor ganado, valor planificado al día 11 y costo real al día 11. Entonces simplemente aplicamos las fórmulas, que son unas restas y unas divisiones. Lo que es importante ver, por ejemplo, acá, yo tengo planificado hacer 3.000 y hice 2.000, que quiere decir que yo voy retrasada. En el CB, que podemos decir que yo gasté 3.000 y ejecuté 2.000, entonces yo tengo sobrecostos. ¿Qué pasa con el CPI? Pues me va a reportar eso, o sea, yo voy con valores menores de 1, o sea que voy un poco mal en la parte de costo. Por unidad de recurso gastado, por cada dólar, se han ejecutado 0,88 dólares de trabajo, unidades de trabajo. ¿Qué pasa con el SPI, que es la parte del desempeño? Por cada unidad de recurso estimada, se han realizado solamente 0,82 de trabajo. Quiere decir que también voy retrasada porque voy con un índice menor que 1. Vamos acá con las proyecciones. Vuelvo del lado izquierdo con mis mismos valores y adiciono dos valores para recordar: el monto total de la obra, que es el BAC, y el CPI, que lo acabamos de calcular, que era 0,88. Entonces, hice mi estimación, fíjense la fórmula que se usó, que es una fórmula típica. Se estima el ETC, que es lo que me falta de dinero para yo terminar la obra, y así puedo calcular el EAC, que es el monto total de la obra, y podemos comparar. Yo tenía presupuestado 6.800 y ahora me va a costar 7.700 la obra por ese retraso que yo tuve. Y entonces, variación a la conclusión. ¿Cuánto dinero me falta? Bueno, me faltan 918, por eso da negativo, me faltan. Ahora sí, fíjense que la aplicación que acabamos de explicar es bien sencilla, son fórmulas bastante sencillas. El problema radica en determinar muy bien los costos reales y el valor realmente ejecutado. Ese va a ser el problema, porque hay que determinar esos porcentajes de avance por cada una de las tareas o actividades, depende cómo usted hizo su cronograma o cómo va a hacer usted su control. Entonces, los que les hablaba hace un momento, lo que era la programación ganada, introducida por Walter Lipke, que él la introdujo más o menos en el año 2003, y ya más o menos en el 2013 es que ya incluso el PMBOK lo tiene incluido. Hay algunos autores que todavía no les convence, pero ya está bastante aprobada y se está usando con mucho éxito, incluso que ya está incluida en el PMBOK. Entonces, ¿qué significa esto de programación ganada? Ellos le llaman Earned Schedule, que es las siglas ES. Aquí en la gráfica lo podemos ver. Fíjense que es la distancia en horizontal, porque ahora vamos a hablar de variables de tiempo, no de costo. Esto es lo que le faltaba al valor ganado para ser realmente efectivo, porque el valor ganado en cuanto a costos es perfecto, pero no en cuanto a tiempo. Entonces, esta programación ganada le llaman como una extensión del valor ganado, porque te complementa lo que le faltaba al valor ganado. ¿Qué significa el ES? Pues el avance que debería tener el proyecto al día de corte según lo planificado. Entonces, fíjense que de forma gráfica se ve muy clarito. Yo estoy aquí, yo ejecuté esto, pero ¿cuánto yo debía haber ejecutado? Esto, que es del lado izquierdo. Entonces, yo determino la distancia que hay en tiempo desde el cero, del inicio del proyecto, hasta donde yo tenía que haber ejecutado en ese momento, y ese va a ser el avance que debería tener el proyecto en ese día, pudiendo yo determinar si estoy adelantada o atrasada. Fíjese que en este caso estoy pues atrasada. Si este EB estuviera por encima, pues estaría adelantada. ¿Qué significa este AD? Pues es la duración real del proyecto a la fecha del corte, y el SB, en función del tiempo, sería la variación de la ejecución.
Aquí les traje de manera sencilla, no vamos a entrar mucho en detalle porque es matemática básica de cómo determinar esa distancia. Simplemente lo hacemos a través de una relación de triángulos. Tenemos acá el valor ganado al día 8, tenemos aquí el valor planificado al día 7 y al día 6. Fíjense que nos dio un valor intermedio entre la curva roja, entre el valor planificado al día 6 y el valor planificado al día 7, generándose este pequeño punto que está acá. Lo que único que deberemos terminar es esta X, que es este pedacito que está acá. Se lo sumamos a la planificación del día 6 y ya nos da el valor del ES. Muy bien, entonces aquí lo pueden ustedes detallar con más calma luego de la presentación. Ajá. Esta extensión del valor ganado de la programación ganada genera unas nuevas métricas o una nueva fórmula que vienen estando en base al tiempo y no a costos. Entonces, fíjense esta que ella era la variación del cronograma o la ejecución que antes teníamos, que era el valor ganado menos el valor planificado. Ahora tenemos que es el ES menos el AD y al mismo tiempo el SPI, que lo tenemos ahora también en función de tiempo, que es el ES entre el AD. Y así tenemos una nueva estimación en cuanto a tiempo de la obra, porque se acuerdan que el EAC lo habíamos calculado, era en monto total de la obra, cuánto nos va a costar, pero cuánto tiempo va a durar la obra no lo sabíamos. Entonces el EAC en función del tiempo no los puede determinar, esto nos va a dar días. Ahora, se introduce un nuevo factor que es el PF, que viene siendo el porcentaje de trabajo realizado que se ha hecho según la programación ganada o el ES. O es lo mismo que yo diga, lo que yo hice, ¿sí?, en tiempo, en cada una de las actividades, entre lo que yo debía haber hecho, ¿sí? Entonces, según estas tendencias de este factor de proyección, yo utilizo cada una de las fórmulas. También les puedo adelantar que por lo general la primera fórmula, pues dependiendo también del proyecto y la agrupación de las actividades del proyecto, les va a dar pues con mayor precisión el tiempo total del proyecto o no. Bueno, ¿qué beneficios tengo yo de utilización de valor ganado o programación ganada? Pues me va a brindar información más intuitiva sobre el cronograma. La variación del cronograma ahora está en unidades de tiempo, no en monetaria. El indicador SPI ya no se desfasa hacia el final del proyecto y además permite proyectar la fecha final del proyecto, que el valor ganado no lo hacía. Ahora, ¿cuándo realizar puntos de control o hitos? Fíjense que nosotros les puse un ejemplo que hicimos en corte el día 11, en la gráfica del ES hice un corte el día 6. Entonces, ¿qué día yo voy a hacer el control o cuándo lo voy a hacer? Pues eso es bastante variable porque va a depender del tamaño del proyecto, de qué clase de proyecto y qué complejo sea. Yo puedo de repente establecer algo pues básico, cuando la obra tenga el 25%, el 50%, el 75%, pero de repente sucede algún retraso inesperado o quiero simplemente el dueño del proyecto, el gerente general me dice yo también quiero saber cómo vamos al día de hoy, yo lo puedo hacer perfectamente en cualquier día. El problema está, como les repetía anteriormente, en encontrar esos tres insumos. El valor presupuestado hasta el momento ese no va a tener problema porque todo el mundo posee pues, el cronograma base. El problema va a estar en encontrar la información del valor ganado y del costo real de esa actividad que tú acabas de realizar. Si usted lo hace rápido, tiene un equipo fabuloso que puede transportarle a usted esa información, pues podrá hacer incluso cortes a diario. Algo bien importante, cuentas de control. Se pudieran hacer valor ganado a través de cuentas de control. ¿Cómo es eso? Yo tengo un WS realizado por entregables, entonces yo tengo que entregar esta actividad. Yo lo puedo intersectar con el OS, que es las responsabilidades, y generar una cuenta de control. Y hacer valor ganado por cada una de las cuentas de control. Cada una de ellas pues tendrá su valor ganado, su costo real y su valor planificado y pueden estimarlo. La suma de todas esas cuentas de control, pues me dará el estado total del proyecto. Es otra manera de realizarlo si no lo quieres hacer a nivel macro. Ahora, ¿cómo medir el trabajo realizado? Que es el valor ganado, ¿no? Hay muchas formas, dependiendo del tipo de proyecto. Por ejemplo, esta, regla del 0 al 100.
Al concluir el trabajo se le asigna la totalidad del valor. Quiere decir que si una actividad, por ejemplo, tenía una duración de 3 días, pero yo quiero hacer una evaluación al día 2, entonces yo voy a reportar 0% de avance. Pero de repente ya yo tengo un avance de un día, pero como yo planifiqué o establecí que yo le voy a asignar el 100% solo es cuando concluye la actividad, entonces fíjense que va a haber un pequeño error, porque es al día 3 que yo voy a asignar la conclusión de la actividad o le voy a asignar el monto a la actividad y no al día 1, que es lo que llevo ejecutado. Entonces, no se preocupen mucho por esto, porque a proyectos más grandes, pues estas diferencias serán menores. O sea, va a haber un margen de error, por supuesto, pero a nivel de proyectos más grandes se va a diluir. Proyectos pequeños sí va a ser un poco más notoria y sería recomendable pues establecer una medición del trabajo realizado de forma más precisa. Tenemos otras 50-40, 40-60, que el primer número se lo asignas al autorizar del trabajo y el último al entregarlo. Por hitos alcanzados, un porcentaje del valor o una cantidad especificada. Por unidades terminadas, sí es muy fácil, cuántas botellitas acabo de ejecutar. Entonces, bueno, cada vez que yo ejecute 2 botellas, bueno, tengo ejecutadas 2 botellas, no media botella, un cuarto de botella. Escala de valores de progreso, que es el que usamos en la construcción, que son porcentajes fijos que se completan por trabajos parciales, que ya se los expliqué en el ejemplo anterior, y otra forma por porcentaje completado de trabajo. Es un porcentaje de avance acordado entre las partes, es bastante subjetivo. Imagínense un proyecto de elaboración de software que están incluidos bastantes programadores y se va a realizar por módulos. Entonces, de repente yo llevo ejecutado una parte del primer módulo, pero ¿cómo yo cuantifico lo que llevo ejecutado hasta el momento? Entonces, pueden ponerse de acuerdo todos los del equipo de trabajo y decir, bueno, cuando yo lleve tal actividad realizada o tal tarea, vamos a decir que eso lleva un tanto por ciento. Y de esa manera pueden llevar un control. Muy importante. Si ese patrón de medida usted lo estableció al inicio del proyecto, pues sea consecuente. Siga midiendo o estableciendo esa forma de medición hasta el final del proyecto para que pueda tener coherencia la secuencia de los índices y el desarrollo de su obra. Aquí les dejo esto simplemente como demostrativo, es como un resumen de la fórmula que utiliza el valor ganado y la programación ganada, que luego ustedes podrán detallar con más calma. Y ya las hemos visto. Les puedo hacer un resumen del procedimiento de la utilización del valor ganado, donde hay una fase inicial que siempre va a haber que hacerse, como la elaboración del WBS del proyecto en base a entregables, el desarrollo del cronograma del trabajo, pues hacer un presupuesto y establecer la línea base o la curva S, que era la del valor planificado. Después de esto, pues viene una fase cíclica, que dice ejecutar mediciones del avance de obra. Muy bien, pero previamente usted tiene que decir en qué hito de control usted va a poner el día 3, el día 4, lo voy a hacer cada 25%, establecer qué fecha usted va a hacer ese control. Y también tienes que establecer, como habíamos dicho en las láminas anteriores, la forma de medición del trabajo realizado. Una vez ya hecho esto, ya puedo ejecutar mediciones de ese avance de obra. Después recolecto la información de aquellos costos reales de ese trabajo ejecutado, ¿sí? Por cada una de tareas, actividades o rubros o partidas como usted lo haya ordenado. Luego sacar o obtener esos resultados de los índices y variaciones del valor ganado y analizar los resultados y tomar acciones correctivas en caso de necesitarse. Ah, hay una desviación, perfecto. Voy a tomar algún correctivo, bueno, perfecto, entonces voy a hacer otro control dentro de 3 días y vuelvo a hacer la fase cíclica, vuelve a empezar. Si hay un presupuesto modificado, porque el presupuesto base fue modificado, perfecto, entonces tengo que volver a la parte inicial, reestructurar mi línea base y seguir con mi parte cíclica. Acá llegamos al caso, vamos a analizar un caso, ¿sí? Bien ya resuelto, no lo vamos a hacer paso a paso como hicimos el anterior, sino para que ustedes vean los beneficios y lo que puede darles información el valor ganado. Este es hecho de un movimiento de tierras en una parcela urbanizada. Algo fuera de lo común, porque movimiento de tierras no enseguida imagina maquinarias, pero en parcela urbanizada esas maquinarias tienen un espacio reducido, entonces el control de obra debe ser, por supuesto, mucho más estricto. El movimiento de tierra por lo general pues depende de las condiciones también atmosféricas, rendimientos de maquinarias, de operadores, en fin, son obras de construcción muy delicadas y que por cualquier motivo se pueden retrasar.
Entonces, esto es un caso bien particular. Les voy a explicar cómo se hizo este caso de análisis. Se determinaron que voy a hacer un hito, un punto de control cuando la obra haya terminado el 25%, cuando se haya ejecutado un 50, un 75, un 100, y una culminación de obra en caso de que esto se haya retrasado, ¿sí? Se van a hacer 4 pues, puntos de control. Aquí está el presupuesto original de esa simulación de esa obra. Pueden ver aquí cuadritos de colores, la duración de cada una de las actividades, los montos, y abajo la sumatoria por día y la sumatoria acumulada. La única que tenemos completa es la azul, que es el total del proyecto. La verde y la rosada, pues es el valor ganado y el costo real, que solamente lo podremos saber hasta la fecha que estemos estimando. Una cosa bien particular que quiero adelantarles, que vean, según el cronograma, el mayor número de actividades está concentrada en la mitad de la ejecución de la obra. Entonces va a ser bien interesante ver cómo varían los índices, pues cuando el proyecto lleve la mitad, ¿sí? Para esto se hizo lo siguiente. Se hizo una simulación de la obra en donde yo voy a obligar a que la obra se paralice 2 días durante el primer periodo. Entonces, ¿cómo se escogió? Se escogieron los días 3 y 4 porque en los días 3 y 4 era donde habían mayor cantidad de actividades dentro de ese primer periodo. Luego volví a simular la obra. ¿Qué pasa ahora si esos días de paralización ocurren en la mitad del proyecto, en los días 7 y 8, porque es donde habían más actividades, y así sucesivamente hasta establecer el último periodo? ¿Qué se quería lograr con esto? ¿Qué pasa cuando la obra se retrasa en cada uno de esos periodos y cómo funcionan los índices? Entonces, vemos acá ya pues, los resultados graficados. Cuando yo paralicé la obra el día 3 y 4. Entonces, la curva azul, que es mi curva base, mi presupuesto original, la curva roja sería el costo real y la verde el valor ganado. Entonces, en el día 3 y 4 podemos ver que la curva verde es totalmente horizontal, no se trabajó. Pero fíjense que es bien particular este método porque por lo general cuando utilizas maquinarias alquiladas y llovió, y no utilizaste la máquina, igualito el dueño te las va a cobrar. Entonces, el costo real sigue subiendo a pesar de que yo no pude trabajar. Entonces, en el día 6, fíjense abajo la siguiente gráfica, ya está con las proyecciones que me hace el valor ganado, y al día 6, yo me retrasé en el día 3 y 4, yo puedo predecir que mi proyecto va a terminar retrasado. Fíjense, aquí 2 días, día 22, día 24, que es el puntito verde, y el puntito rojo me indica que voy a tener un sobrecosto, ¿ven? Que está por encima de la línea azul. Y eso simplemente al día 6 ya yo lo puedo predecir. Pero cabe la pregunta, ¿eso de verdad fue así? ¿De verdad sucedió? Claro, hay muchas interrogantes en el camino, no sabemos qué puede ocurrir, si va a haber más retraso. En esta simulación simplemente se establecieron que hubo solamente una paralización en los días 3 y 4. El resto de la obra siguió muy bien, o sea, yo continué, me paralicé solo esos 2 días, pero yo continué la obra y no hubo más paralización. Entonces vamos a ver qué pasa si yo hago un corte cuando ya se ha ejecutado el 50% de la obra, que es al día 9. Entonces, al día 9, si se fijan en la curva de arriba, tengo pues ahorro de costo, fíjense, el valor planificado está arriba, y el valor ganado ya está tocando el costo. Y mi proyección me indica, perfecto, voy a quedar retrasada, pero miren, ahora con un ligero ahorro de dinero. ¿Cómo es esto posible? Bueno, probablemente porque en el 50% del cronograma era donde se agrupaban la mayor cantidad de actividades. Entonces, la evaluación que yo hice al día 6 no era representativa porque había muy pocas máquinas trabajando y esa predicción iba a ser un poco errónea. Entonces, cuando yo vengo al 50%, que tengo el mayor número de actividades, mayor número de maquinarias, pues me va a dar unos valores más precisos. ¿Qué pasa cuando ya llego al 75% de la obra? Sigue diciéndome que voy a llegar retrasada, pero sigue diciéndome al mismo tiempo que voy a tener ahorros. ¿Qué pasa al día 22, que era cuando yo tenía que haber terminado la obra? Bueno, no la terminé porque este verde tiene que coincidir con el azul, en la línea de las Y, dice que voy a terminar con ahorros. Y acá en las proyecciones que voy a terminar el día 24, retrasada, pero con un ahorro. Aquí está la
curva final de ya del proyecto culminado. Aquí abajo, si ustedes pueden ver cuánto me costó, lo pueden ver en dinero, cuánto yo, este valor ganado tiene que coincidir con el valor ejecutado. Y aquí tenemos el resumen de todas las métricas que me proporciona el valor ganado o las que yo podría utilizar para hacer reportes a la gerencia. Entonces aquí ya está hecho para todos los días, el día 6, cuando yo hice el corte, qué pasó el día 9, qué pasó el día 17, el día 22 y el día 24. Fíjense acá. El SB y el CB. Dice que yo voy retrasado en el primer periodo, por supuesto, yo me retrasé 2 días, pero ya en el día 9 sigue diciéndome que yo voy retrasado, pero yo voy con buen desempeño en cuanto a dinero. Lo mismo lo refleja el CPI y el SPI con números. Acá menores de 1 porque yo tenía un mal desempeño en costos y en tiempo, y acá si se fijan en costo, que es el CPI, ya pasó de 1. Quiere decir que yo llevo ahorros. Esto me lo da un valor positivo del CB y un valor negativo de la ejecución porque voy con números negativos. Al final, vean ya al final de la obra, ¿cómo es posible que si yo voy a terminar la obra retrasada, este número me dé 0? Bueno, mágicamente en el camino, este número por simplemente la resta, esto va a dar 0 y el SPI va a dar 1. Pero ¿qué pasa? La programación ganada me ayuda a resolver esas interrogantes. Me dice que la duración del proyecto, que es el PD, es 22, ¿verdad? Me dice que el SB, que es la variación respecto al tiempo, ya el primer día ya ella me dijo que yo iba retrasada 2 días. Aquí me dijo que iba retrasada 2 días y en cada uno de ellas me dice cuántos días voy retrasada. El SPI me dice que yo voy mal en tiempo, ven que es un valor menor que 1. El tiempo en base al total de la duración del proyecto me la da en días. Aquí dice, voy a tardar 24 días. Fíjense que al día 6 ya la programación ganada me dijo que me iba a retrasar 2 días, iba a terminar con 24 días el proyecto. Vean este que dice 33 y 41, son valores calculados de la duración del proyecto, pero en base con un PF al SPI. Hay que tener cuidado entonces, porque puede ser que uno haga una mala estimación de los días. Depende cómo vaya su proyecto, usted utilizará cuál fórmula de la determinación del EAC. Otra cosa aquí bien importante, fíjense el monto total del presupuesto. Yo tenía presupuestado 1.800. Y miren, al día 6, cuando el retraso, él me dijo que yo iba a terminar el proyecto en $2.474 y me faltaban 577. Si yo le digo esto a la gerencia, pegan el grito al cielo y dicen, ¿cómo puede ser que falte tanto por esa variación de 3, 4 días? ¿Qué pasa al 50? Miren cómo van ya las producciones. El presupuesto original era 1.897 y aquí ya me está prediciendo el valor ganado que yo en mi presupuesto final va a terminar en 1.865. Ya llevo un poquito de ahorro. ¿Cuánto? Un 1%. Y fíjense que a medida que el proyecto avanza, pues los índices se van haciendo más precisos y al final pues me da que el proyecto terminó con un ahorro, ¿sí?, de 166.000 dólares, representando un 8%. Acá está como proyectado ya la evolución de índices para que viéramos cómo fluctúan. El SB empezó con un retraso, el azul, sigo con un retraso, pero ya al final mágicamente llega a 0. Pero si yo veo abajo el SB en función del tiempo, me va a decir que yo voy retrasada y en conjunto debería verse con este que está acá, que es el SPI. Fíjense que este sí me da realmente cómo voy en cuestión de rendimiento de cronograma en base al tiempo. El CB, que es en base a costo, ve cómo va evolucionando. Primero me dice que voy retrasado porque tengo un símbolo negativo y después me dice que yo voy ahorrando. Eso me lo va a representar también el CPI en el lado derecho y sumé con un valor mayor al 1, indicando que tengo un ahorro. Aquí igualmente se graficaron el presupuesto original, que es el azul, el EAC, que es el presupuesto de cuánto va a costar el proyecto. Ven que al final me predijo un monto muy alto, pero después él se fue haciendo bien plano, la tendencia fue bastante suave de cuánto realmente me iba a terminar el costo del proyecto. Acá podemos ver también la variación en porcentaje de estos
montos en base a los cortes que yo hice, y en este cuadro podemos ver la proyección en los días que me genera la programación ganada. Aquí dice que voy a terminar en 24 días. Desde el día 6 ya yo podría saber que esa obra iba a terminar en 24 días si yo seguía ejecutándolo de la manera en que venía haciendo. Ahora vamos a ver, ya terminamos este corte. Paralicé el día 3 y 4 y seguí mi obra normal, no se paralizó más nunca. Ahora voy a ver qué pasa cuando yo hago una paralización en la mitad del proyecto. Se paralizó los días 7 y 8. Entonces, del día 1 al día 7 no pasa nada, voy perfecta, las tres curvas van igual. Entonces, después el día 7 y 8 yo me voy a paralizar, pero cuando yo hago el corte el día 6 todo iba perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a predecir al final del proyecto? Aquí está, días 7 y 8, el valor ganado está plano, no hice nada, sigue generando costos, porque como habíamos dicho, las maquinarias igual las tengo que pagar, me van generando costos, y las predicciones al final de la obra van a ser retrasos y sobrecostos. Fíjense que yo estoy cortando el día 9 y yo me paralicé el día 7 y 8, o sea, él ya me está tomando en cuenta este retraso. Al día 6 yo todavía no lo podía predecir porque yo no me había paralizado, yo iba todo perfecto con el cronograma, entonces él iba a decir que yo iba a terminar con un determinado costo y un determinado valor. Pero al día 9 ya yo me había paralizado y ahí sí me va a predecir un sobrecosto y un retraso. ¿Qué pasan al día 17? En el día 17, si el proyecto como se venía ejecutando, no me he retrasado más, pero las tendencias van a ser de sobrecostos y retrasos. Ya la fecha de terminación ya me dice, aquí está la curva azul, ven que terminó en el día 22, y puedo ver que la curva verde termina en el día de 24, indicándome 2 días de retraso, y al mismo tiempo, pues sobrecosto, que fue como lo predijo el valor ganado, desde ya el día 9 ya me estaba reportando esos valores. Nuevamente, el resumen de todas las métricas, vemos que al inicio del proyecto todo iba bien en costos, todo iba bien en desempeño, y donde empiezo a fallar en el corte del 50%, que fue cuando me retrasé en tiempo, me retrasé en costos, por eso tengo estos índices menor a 1. Pero después, fíjense que yo voy teniendo variaciones negativas hasta el final, este va siendo cero, que no debería ser así, entonces ¿qué hago? Veo abajo las variaciones del tiempo. En el primer periodo no hubo retraso, por lo tanto, pues él me dice que yo voy a terminar mi proyecto en 22 días. No, ahora me dice que voy a terminar en 24 días con 2 días de retraso. Aquí el SPI me está reportando también que voy retrasada. Y los días, acá, fíjense que aquí hay un poco menos de variación que en los ejemplos anteriores, quiere decir que aquí las predicciones son un poco más exactas. Y acá podemos ver el monto presupuestado y el monto que voy a tener al final, fíjense, 1.800, y él dice que yo voy a terminar con ahorros, pero cuando hay un retraso, dice que de 1.800 yo voy a finalizar con un proyecto de 2.700, con un sobrecosto de 45%. Y al final, fíjense que igual tengo un sobrecosto porque tengo esta variación negativa, pero ya no es tan grande. Fíjense, es 2067, 2096, quiere decir que más o menos el 75% de la obra, ya los índices me van prediciendo un valor bastante exacto del monto final de la obra y bueno, y la duración del proyecto también desde el inicio. Aquí vemos el resumen del comportamiento de los índices, empieza todo perfecto, luego hubo un bajón por los días de paralización, el proyecto se empieza a recuperar a pesar de que voy retrasada en tiempo y con sobrecostos. Igualmente por acá tengo un desempeño perfecto en tiempo y costos, luego aquí todos están mal y luego empieza a mejorar un poco hasta que este valor que es el que está mal, ¿verdad? Que no puede ser 1, Leo es el de abajo, terminé retrasada. ¿Cuánto? Veo el SBT, 2 días. Igualmente acá, aquí tengo el resumen de los montos finales, cuánto me falta para terminar, el monto total de la obra, puedo ver que al final todo va perfecto, aquí voy a decir que voy a terminar con sobrecostos y este sobrecosto termina hasta el final. ¿Cuánto? Aquí podemos ver variación en porcentaje de lo que yo presupuesté con lo que ella me estimó hasta que llego al final. Acá vemos el resumen de la variación en días del cronograma y ya podemos hacer
no les traje el resto de la presentación porque es de repetir lo mismo, les traje fue las conclusiones. Entonces, cuando yo hice un retraso de 2 días durante el 25% del proyecto, el valor ganado me reportó retrasos con ahorros. Cuando hice la paralización durante la mitad de la obra, me reportó retrasos con sobrecostos. Al 50 y 75% me reportó retrasos con ahorro y al final retrasos con ahorros. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo me doy cuenta, ¿verdad? Que voy a terminar mal, ¿qué hago yo? Trato de recuperar el cronograma. Ahora, usted en obra puede hacer una simulación de cuántos días le pueden quedar para poder recuperar el cronograma. Entonces, esto se realizó y me dio que si yo recupero la obra hasta el día 3, que yo fue cuando yo lo paralicé, yo tengo nada más 4 días para poder buscar en este caso un operador diferente de la maquinaria para poder mejorar el rendimiento o en su defecto cambiar la máquina. Tenía una máquina muy vieja, alquilo una máquina más nueva que me genere un mejor rendimiento y evalúo si yo puedo terminar la obra en 22 días. Entonces, yo pude determinar con el método del valor ganado y simulando que solamente tengo 4 días para buscar un operador, si no, no voy a poder culminar la obra, sino en más días, en 23. Luego, al 50%, cuando hubo la paralización, pues logré recuperar el cronograma y terminar solo en 23 días. No pude terminar más. ¿Quién me dio eso? A través de la simulación y la estimación de valores ganados en tiempos. Por ejemplo, el día 9, entonces hice una evaluación el día 8, hice una evaluación el día 10, proyectando hacia el futuro qué va a pasar si yo cambio el rendimiento en tanto por ciento. Luego, cuando la obra se paralizó del 75 al 100%, no pude recuperar el cronograma, ya era imposible. Y es lógico, porque en la mayoría de los proyectos, ya después del 75% de la obra, ya la cantidad de tareas disminuye. Entonces, como son pocas tareas y que por lo general dependen de las anteriores, ya recuperar el cronograma se hace bastante difícil. Igualmente, ya cuando estoy en el último periodo. Como conclusiones de este caso de estudio, puedo decir que las tendencias de los reportes cuando ocurren problemas en los periodos de mayor número de tareas, que en nuestro caso fue el 50%, pues los CB son negativos, los valores finales del monto total del presupuesto van a ser mayores a los planificados, se va a tener un sobrecosto, casi seguro me va a pasar un retraso, porque es donde tengo el mayor número de actividades. Y otra cosa importante, que el mejoramiento de los rendimientos no necesariamente me garantiza que yo voy a tener la obra en un menor tiempo ni a un menor costo. ¿De qué va a depender? De dónde estén agrupadas las tareas según el cronograma, porque es imposible que yo me quede una sola actividad y yo con esa actividad quiera recuperar todos los días perdidos, va a ser imposible. También la cantidad de días que yo tenga para cada una de esas tareas o actividades y en qué periodo yo quiera recuperar ese rendimiento. Ahora, ¿qué beneficios puedo tener de la utilización de la programación ganada? Bueno, utilizo las mismas variables del método del valor ganado, pero ahora en base a tiempo. Puedo estimar de forma pues, más eficiente la variación de cronograma e índice de rendimientos. Ahora yo voy a tener valores en unidades de tiempo cuando hable de cronograma. El SPI, que es el del rendimiento, no se va a desfasar al final del proyecto, va a ser bastante consistente y además me permite proyectar la fecha final del proyecto. Como conclusión general, pues podemos decir que el método del valor ganado junto con la extensión pueden ser utilizados en cualquier tipo de proyecto. Logras identificar si el proyecto presenta problemas en su desempeño, siendo las proyecciones generadas una valiosa herramienta para la toma de decisiones, como lo vimos, reflejo real del desempeño del proyecto a través de los índices, depende de los datos introducidos que sean lo más cercanos a la realidad, porque de nada sirve que, ay, yo estoy implementando tremenda técnica de gestión, pero si los datos que yo estoy colocando de costo actual, de real y de valor ganado son erróneos o porque en la contabilidad no me quieren decir la verdad, que yo he gastado más de lo que presupuesté para que el gerente no se moleste, entonces de nada sirve utilizar un gran método de control si los valores o los insumos son valores errados. Y bueno, con esto pues hemos concluido. Pues muchas gracias por su atención y le dejo el pase a mi compañero que va a hablarnos pues sobre el BIM. Sergio, ¿estás por allí? Hola, sí, aquí estoy. Entonces, Agustín, ¿nos escuchas? Hola, Alto y Agustín. claro.
Perfecto, te comparto entonces el rol de presentador para que continúes entonces. Recuerden que al final de la presentación estaremos con la sesión de preguntas. ¿Se ve bien la pantalla ahora mismo? Ahora mismo, perfecto, sí. Vale. Bueno, un poco, antes de empezar a hablar del BIM, de la consultoría y todo, la idea es, con lo que ha terminado de comentar la compañera Yesel, que por cierto la felicito por su exposición y por este tipo de metodologías, lo que pretendemos con estas herramientas de BIM, un poco sobre todo, es intentar tener los datos actualizados y que sean lo más cercanos a la realidad posible. Es decir, que gracias a las herramientas BIM, a la metodología BIM, podemos proporcionar a este Project Management esos datos lo más fidedignos posibles de la realidad. Esto en cuanto a inicial o para intentar entender qué implica esto. Bueno, vamos un poco primero a hablar de este tipo en este caso de apogea, pero que muchas empresas ahora mismo empiezan a dedicarse a esto, que es empresas que estamos especializadas en los temas de BIM. Entonces, es un nuevo modelo de negocio que surge a raíz de la aparición de este tipo de herramientas. Entonces, nosotros somos Apogea, un poco en la presentación les hemos explicado cómo nos formamos y la idea que tenemos, y básicamente nos dedicamos a lo que es realizar temas de consultoría BIM, es decir, apoyar a empresas que ya trabajan en BIM o empresas que quieren empezar a trabajar en BIM, pues un poco a acompañarles en este proceso, en este nuevo cambio de tipo de herramientas y sobre todo de forma de trabajar. También realizamos formación especializada en herramientas de programación, en automatización de procesos dentro de estas herramientas BIM. Realizamos también temas de BIM Management, incluso ahora realmente un BIM Manager que es, no deja de ser el responsable de organizar la gestión de este modelo virtual, de este prototipo, de esta obra que vamos a tener en un modelo virtual que luego vamos a intentar reproducir como proyecto real. Entonces, el BIM Manager debemos tener claro que no puede ser que sea ingeniero, puede ser que sea arquitecto o puede ser que no sea ni ingeniero ni arquitecto, pero él no se dedica a realizar cálculos, no se dedica a tener responsabilidades reales de obra, sino que su responsabilidad está enfocada en alinear a todos los agentes que van a participar en el proyecto y en este proyecto virtual, que utilicen las herramientas correctamente y que la gestionen de forma precisa y como es debida de acuerdo a los objetivos del proyecto. Y evidentemente, como está pasando ahora, que muchas empresas no trabajan en BIM y hay algunas propiedades, algunos promotores están pidiendo este tipo de modelos virtuales, también realizamos este tipo de modelos cuando se nos requiere. Entonces, para empezar a hablar del tema de BIM y enfocado al control de obras, vamos a intentar explicar en muy poco tiempo qué es esto del Building Information Modeling. La traducción literal del inglés sería modelo de información del edificio, e incluso también podemos decir de infraestructura. Es decir, es, para hacernos una idea, digamos que es un 3D, pero que tiene mucho más. Sería como cualquier herramienta CAD de 3D, pero dentro de ese objeto, de esa pared que hemos dibujado, ese elemento que hemos dibujado, dentro tenemos información. Por eso nos gusta decir que dentro de BIM, la información es lo más importante de todo, porque dentro de esa información tenemos la tipología de material o el coste unitario de ese material. Y incluso mucha más información, la que sea necesaria, información de mantenimiento, información estructural, información para temas energéticos, la información que sea necesaria y que se precise. Por eso el BIM es una base de datos y además pues también contiene geometría. Y lo debemos de entender como este prototipo virtual de nuestro edificio. Y la otra cosa es que contempla todo el ciclo de vida. Por ejemplo, para tomar un caso práctico, inicialmente, cuando empezamos a desarrollar un proyecto en BIM, lo que hacemos es este modelo virtual
de diseño. Luego evolucionamos a un modelo virtual ya con un diseño más preciso que nos servirá para construir. Y luego no termina aquí el modelo BIM. Es más, ahora empieza su otra etapa. Y esa etapa es la de proporcionar los datos de inventario y de cualquier otro tipo de índole para realizar una gestión más eficiente de ese activo, de ese edificio o de esa infraestructura durante su etapa de vida. Es decir, realmente muchas veces el coste de mantenimiento de un edificio supera con creces, si pensamos a 30 años vista, que no el coste de construcción. Es decir, que este modelo virtual nos acompaña a lo largo de todo el ciclo de vida. Es más, incluso para posteriores reformas, ese modelo virtual nos sirve para organizarlas mejor y para tener claro. Entonces, este tipo de modelos los debemos enfocar de una forma mucho más allá de una herramienta. Es decir, cuando estamos hablando de BIM, tenemos que pensar que implica mucho más que una herramienta. Implica una metodología, un proceso de trabajo que está incluso revolucionando y es un vector de cambio en la eficiencia del sector de la construcción. Por ejemplo, todos tenemos muy claro que la industria, para hacer un símil, que la industria automovilística, una planta de producción de autos, ellos tienen un prototipo, ellos hablan con todos sus proveedores y ellos tienen muy claro de que tienen que hacer un auto muy eficiente en costes, en plazos, en método industrial y además que tiene que ser atractivo para el cliente. Y es impensable de que entre ellos haya discrepancias. Todos los agentes que trabajan conjuntamente en la producción de las piezas, luego de la planta de montaje y luego en el transporte y en la venda, todos los agentes están alineados. Tienen un objetivo común, que es dar un valor añadido al cliente. La pregunta es, ¿por qué no lo estamos haciendo en el sector de la construcción? La verdad no es así, es que cada agente juega su liga, entre ellos no nos hablamos mucho por el tipo de contratos, por la forma de trabajar. Y entonces, pues la herramienta que tenemos a día de hoy para intentar mejorar la eficiencia del sector de la construcción es el BIM. Entonces, claro, lo más importante y el que tiene un valor añadido es para el cliente final. Y básicamente por esto, ¿no? Porque somos capaces de acotar mucho mejor lo que sería el coste y la capacidad del edificio. Y como un modelo virtual que es, también podemos realizar lo que sería el análisis, por ejemplo, energético. Es decir, como tenemos el modelo, podemos predecir, primero, cuánto nos va a costar el día a día, durante la vida útil, el tema de coste energético, teniendo en cuenta los cálculos de aislamientos, ubicación, datos solares, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, somos capaces de predecir cómo se comportará este edificio o esta infraestructura el día de mañana y nos dará un coste. Es decir, al final lo que intentamos hacer para nuestro cliente es decir, señor, a usted este edificio le va a costar tanto de construcción y tanto en el día a día y en su vida útil. Entonces, claro, también la mayor ventaja la tiene que obtener y la obtiene el cliente final. Es el que más se va a aprovechar en el uso del BIM, porque le vamos a ofrecer un producto más adaptado a sus necesidades y también con un riesgo más controlado. Entonces, lo que también es necesario decir es que para obtener un mayor aprovechamiento de esta herramienta es necesario, y mejor dicho, indispensable para realmente sacarle todo el partido y toda la función que tiene, es trabajar de forma colaborativa y en forma de proyectos IPV, que cada vez más se están utilizando en Estados Unidos, en Europa del Norte, en Inglaterra, en muchos países, en Australia, donde el BIM es la herramienta que utilizan, pero la metodología y la forma de contratar es de forma integral. Es decir, que todos los agentes, desde un inicio, se contratan a la vez y todos entre ellos colaboran, se intercambian la información y elaboran
conjuntamente ese prototipo virtual. Entonces, esto implica que al final le damos un valor añadido al cliente. Y es la forma de fidelizarlo. Y es la forma de intentar industrializar el sector de la construcción e intentar que este sector de la construcción se parezca lo más posible a sectores como la automoción. Entonces, por ejemplo, ahora ya, más que hablando de BIM, vamos a hablar de herramientas en concreto que nos pueden ayudar en esta tarea de Project Management, en esta tarea de lo que comentaba la compañera de acercarnos lo máximo posible a la realidad para luego poder hacer estas predicciones y estas valoraciones para saber si un proyecto se nos va de madre o no se nos va. Entonces, por ejemplo, la herramienta Revit nos sirve para generar este modelo inicial, para generar estas formas de muros, estas estructuras, estos elementos de instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y Navisworks es la herramienta que nos permite, por ejemplo, simular y hacer mediciones, simular la construcción, ser capaces de ver que en el espacio los equipos caben, predecir cómo vamos a construir nuestro activo, y con todos estos inputs podemos corregir, porque muchas veces pues podemos analizar el proyecto de una forma estática, pero una vez empezamos a meter equipos, empezamos a tener en cuenta temas de seguridad y otros temas de índole, si es construible o no es construible, estas herramientas nos lo permiten saber. Al final, lo que intentamos hacer es optimizar la construcción. Y muchas veces es necesario que antes de empezar o antes de terminar el proyecto se hagan este tipo de simulaciones de forma de construir. Porque a veces las soluciones constructivas o las soluciones de proyecto, pues cuando estamos llegando a la obra, el constructor, por A, por B o por C, o porque conoce mejor las herramientas y porque está acostumbrado a ellos y tiene más información, pues ve que eso no es factible. Entonces, cuando vemos eso, hay que interferir otra vez en el modelo, hacer los cambios oportunos y virtualizar esa construcción. Ahora, al final, nosotros vamos a obtener un modelo intentaremos obtener un modelo lo más parecido posible a lo que va a ser real y luego construirlo y hacer estas predicciones de simulación real de obras, de elementos, con estas herramientas. Y ya, por ejemplo, más enfocado ya a lo que sería la parte de gestión de un proyecto BIM, tenemos, por ejemplo, este tipo de herramientas basadas en la nube. Imaginaros que tenemos por ejemplo, esto estamos hablando de las herramientas de Autodesk, como serían Google Docs, BIM 360 Docs, que está más enfocado a la fase inicial de desarrollo del proyecto, pero ya lo que sería la parte de BIM 360 Glue y Fill están más enfocadas a temas ya de Project Management. Sobre todo lo que sería el BIM, el 360 Glue, ya está enfocado a hacer esta predicción con Navisworks y en la nube, para que todos los agentes, de una forma práctica y desde la nube, puedan intercambiar información y puedan analizar si el modelo es factible o hay que hacer cambios o hay que hacer simulaciones de ese tipo de constructibilidad. Por último, ya, cuando ya empezamos a hacer la construcción, tenemos la nube preparada, en este caso por Autodesk, el BIM 360 Fill. Y aquí yo creo ya que es la herramienta muy potente. Imaginemos que tenemos un encargado a pie de obra o un project management que van paseando la obra desde una tablet y ahí, en esa tablet, tienen acceso directamente al modelo. Estas herramientas permiten decir rápidamente, por ejemplo, que este elemento que está en el modelo realmente se ha construido en la realidad. Y con solo cambiarle el estatus, de decir, está proyectado, antes estaba proyectado y ahora está ejecutado, tenemos una fecha prevista de ejecución y una fecha real de ejecución. Es decir, con un solo clic de cada elemento real que se está ejecutando, somos capaces de obtener un montón de reports sobre realmente qué hemos construido, cuánto cuesta lo que estamos construyendo y luego aparte pues dar las variaciones de lo que está realmente previsto en un calendario a lo que estamos variando. Es decir, al final es con un solo clic decir este elemento está ejecutado, tenemos reports directos a todos los agentes que están en el proyecto. Es decir,
que cuando el encargado dice A, B, C o D, o responsable de producción dice A, B o C, D, están construidos, o el project manager lo verifica, también dice que están construidos, desde el gerente hasta todas las personas que tienen acceso a ese modelo, son capaces de ver ya qué está construido, qué no está construido y cómo vamos en temas de planning. Es decir, que proporcionamos una información muy real del estado real de la obra. Y por último, ya para no demorar más la presentación, a día de hoy, para que nos hagamos una idea, más que enfocado en fase de proyectos, de reformas que sirve mucho, pero casos prácticos que están pasando. Es decir, con la metodología de captación de nubes de puntos, ya sea a través de láser escáneres o bien a través de drones con técnicas de fotogrametría, obtenemos unas nubes de puntos, que estas nubes de puntos las metemos dentro, las insertamos dentro de una plataforma BIM y somos capaces de primero realizar un modelo en base a los datos esos, e incluso en algunas obras lo que hacen es, tomamos los datos, los elaboramos, los procesamos y luego esos datos los comparamos con nuestro modelo virtual. Si no hay variación de esos datos o hay muy poca variación, podemos decir que, y de forma automática, que lo que tenemos construido es casi igual a lo que tenemos en el modelo virtual. Entonces, automáticamente todos esos elementos se pueden decir que están ya ejecutados y en una fecha en concreta. Y muchas gracias por vuestra atención. Yo creo que más o menos he cumplido con el tiempo. Si hay preguntas para contestar, pues aquí estamos a vuestro servicio. Vale, perfecto. Aló. Perfecto, ¿me escuchan entonces? Ya estamos de nuevo. Giselle sí habilita su audio y... Aquí estamos. Vale, perfecto. Las invitamos a todos los participantes. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Giselle, de antemano por vuestra colaboración en este seminario. En Sigural lo que hacemos es llevar pues el conocimiento de profesionales como Agustín y como Giselle hasta su oficina o hasta su casa y poder compartir este conocimiento ya sea a través de nuestros másteres, de nuestros posgrados o de seminarios gratuitos como este que organizamos muy regularmente. Invitamos a todos los participantes si tienen alguna pregunta en relación a lo que hablaban Giselle o Agustín. Este es el momento. Abrimos nuestra ronda de preguntas. Mientras ellos están allí un poco, les invito a que visiten nuestra web. En la web de Sigural pueden encontrar toda la información correspondiente a nuestra formación online. Y bueno, en la medida que estén interesados en hacer alguna pregunta a Giselle o a Ya hay Agustín. Hay una por acá. Tienes una allí, perfecto. ¿Puedo? Sí, claro. Bueno, primero felicitar a Agustín, su presentación, de verdad que la tecnología BIM es lo máximo. Ojalá todos en todos los países pudiéramos disponer y disfrutar de ella. Yo estaba hablando de generar un reporte o estimar una cantidad del valor realmente ejecutado y me daba risa que Agustín decía, con un solo clic de su laptop, usted cliquea encima de la pared y dice que ya esa pared está ejecutada. O sea, a mí no me importa cuántos metros cuadrados de bloque, ni de enlucido, ni de pintura. Es impresionante que el insumo que yo necesito para controlar la obra lo pueda hacer con un solo clic. De verdad, es maravilloso. Bueno, eso es un preámbulo. Mauricio preguntaba sobre que en el caso de proyectos de construcción de viviendas en serie, que demoran de 18 a 24 meses, ¿cuál sería un periodo aceptable para la medición o control? Fíjate, Mauricio, ¿qué haría yo? Yo me imagino que tú tienes un cronograma, ¿verdad? Que en base a eso es que tú vas a planificar tus hitos. Imagínate que tú estás haciendo viviendas en serie, pero de 4 en 4. Entonces yo hago 4 viviendas y luego cuando vaya por la tercera inicio otro ciclo de 4 viviendas más. Entonces, por ejemplo, la actividad de excavación yo la tendré separada por un periodo de tiempo.
Sería muy interesante hacer una evaluación cuando se esté terminando el primer grupo de casas, que está iniciando el segundo, hacer otro corte cuando están finalizando, cuando están las dos series iniciales en paralelo. Me imagino que no tienes más de dos series en paralelo porque sería muy costoso, ¿no? Tienes pues dos cuadrillas de trabajo por cada actividad, pero una medición bien importante es cuando todas las actividades se estén realizando, por lo menos ya estás terminando, ya estás pintando, por ejemplo, la primer lote de las primeras casas y ya estás en la otra terminando las fundaciones o levantando ya las paredes. Es tu decisión, por ejemplo, en 24 meses, un 15% sería más o menos a los 4 meses, pero no te guíes porque el porcentaje en cuanto a tiempo sea un indicador para tú establecer un hito de control. Simplemente donde tú veas que las actividades se van agrupando de mayor forma, porque ahí es donde el valor ganado te va a hacer una predicción más precisa, valga la redundancia. No sé si con eso contesto tu pregunta, Mauricio. Es la única que hay por acá. Es la única que tenemos de momento, perfecto. Vale, he visto que muchos preguntan que si tienen acceso a la Perfecto. presentación vía mail. La próxima semana les haremos llegar con un mail les haremos llegar el enlace de esta misma presentación subida a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube es Sigurat TV. Allí pueden encontrar la presentación o pueden ingresar también a nuestra web, se los compartiré en la pantalla, que ahora me la ven. Aquí tienen el apartado blog Sigurat TV, Sigurat www.e-sigurat.com. Aquí en el apartado blog pueden ingresar. En estos momentos tengo un error con la conexión, pues aquí es medianoche y hacemos una actualización del servidor, entonces lo más probable es que en estos momentos no me listo. Ahora sí nos está cargando la web y aquí pueden encontrarlo dentro de la próxima semana. También puede estar la ponencia establecida como un artículo. Aquí pueden encontrar también los tutoriales, los seminarios que tenemos en días posteriores. Aquí hay un apartado de seminario o artículos relacionados con el tema tanto de BIM como, hombre, aquí también hay artículos que ya hemos realizado con, con nuestros colegas de Apogea, artículos de BIM, y seminarios del tema de estructuras, entonces pueden encontrarlo allí. Y bueno, miremos a ver si hay otra pregunta. Y Juan hace una pregunta. ¿Este control de obra es aplicable a cualquier actividad? Sí, a cualquiera. Imagínate que tú estás haciendo vehículos, que estás haciendo botellas de agua.